Hola, mi nombre es Yulisa Cumplido Zambrano y hoy hablaremos de las vías cerebelosas, las cuales son arqueocerebelosa, paleocerebelosa y neocerebelosa. Bueno, inicialmente hablaré de la corteza cerebelosa. Esta se divide en tres sectores topográficos y funcionales distintos, dispuestos de adelante hacia atrás, como se observa en la imagen, los cuales son arqueocerebeloso, que se ocupa del equilibrio, paleocerebelosa, del tono muscular, y neocerebelosa, de la coordinación de los movimientos voluntarios. Vía arqueocerebelosa. Esta corresponde al equilibrio. Inicialmente se hablaba de la vía eferente. Esta proviene en forma directa del laberinto y de los centros vestibulares del tronco encefálico, unidos al nervio vestibular. Proviene del oído medio interno. Esta segunda neurona, procedente de los núcleos vestibulares, pasa por el pedúnculo cerebeloso inferior. Esa sería la vía eferente. Entonces hablaremos de los centros, que son alcanzados directamente por estas fibras. Se encuentran en el pequeño lóbulo floculonodular, situado en la parte interior y media del cerebro. Y por último se hablará de la vía eferente. Esta llega al núcleo fastigio de la primera neurona efectora y de allí vuelve a los núcleos vestibulares del tronco encefálico, del mismo lado o del lado opuesto, por el pedúnculo cerebeloso inferior. Ahí está situada la segunda neurona efectora. La vía vestibular, originada del núcleo vestibular, lleva a la médula por el fascículo vestíbulo espinales, directas o cruzadas. Este conjunto ejerce el control del equilibrio. Desde su origen se divide en dos grupos de fibras, una cruzada voluminosa y otra directa más delgada, que se dirigen al bulbo raquídeo y a la médula espinal. Este conjunto ejerce el control del equilibrio por intermedio del aparato vestibular contenido en el oído interno. Una lesión de este circuito acarrea trastornos de la estática y de la marcha. Patologías del equilibrio: sensación de movimiento o vueltas, vértigo. El vértigo se puede asociar a varios trastornos, entre ellos el vértigo postural paroxístico benigno, que ocurre cuando los cristales de calcio en el oído interno, que ayudan a controlar el equilibrio, se desplazan de su posición normal y se van a otra parte del oído interno. Esta es la causa más normal y común del vértigo. Neuritis vestibular. Este trastorno inflamatorio es causado por un virus que puede afectar los nervios de la parte del oído interno que se ocupa del equilibrio. Estos síntomas pueden ser graves y persistentes, pero este se va curando gradualmente sin ningún medicamento. Este es muy común después del vértigo postural paroxístico benigno. Migraña. Los mareos y la sensación al movimiento, también llamado migraña vestibular. Neurona acústico. Este tumor no cancerígeno benigno de crecimiento lento crece en un nervio que afecta la audición y el equilibrio. Síndrome de Ramsay-Hunt, también conocido como herpes zóster óptico. Esta afección se presenta cuando una infección afecta a los nervios faciales y auditivos y vestibulares, cerca de una de las orejas. Puedes tener vértigo, dolor de oído, debilidad facial y pérdida auditiva, lesiones en la cabeza. Puedes tener vértigo debido a una contusión cerebral y otra lesión en la cabeza. Inestabilidad o pérdida del equilibrio. Perder el equilibrio al caminar o sentirse inestable puede derivarse de lo siguiente: problemas del sistema vestibular. Las interacciones en el oído interno pueden causar la sensación de que la cabeza flota y pesa y provocar inestabilidad en la oscuridad.
Daños en los nervios de las piernas. Las lesiones pueden generar dificultades a caminar. Problemas auriculares, musculares o visuales. La debilidad muscular y las articulaciones inestables pueden contribuir a la pérdida del equilibrio. Los problemas de la vista pueden causar inestabilidad. Algunas afecciones neurológicas incluyen afecciones como la espondilosis cervical y las enfermedades de Parkinson. El mareo. Vía paleocerebelosa. Corresponde al tono muscular. Vías eferentes. Son las vías de la sensibilidad profunda inconsciente. Se utilizan dos tractos. El primero, el tracto espinocerebeloso posterior. Este es como una vía directa. Por el pedúnculo cerebeloso inferior llega a la corteza cerebelosa y termina en la capa granulosa de la corteza del vermis. El siguiente tracto es el tracto espinocerebeloso anterior. El cuerpo de las neuronas ascienden en el asta posterior y en los núcleos de los miembros. Sus axones cruzan la línea media y atraviesan la comisura blanca para llegar al cordón lateral del lado posterior. Se acodan y ascienden a lo largo del borde lateral del tracto espinotalámico lateral. Cuando llegan a la protuberancia, se dirigen hacia atrás, a lo largo del borde superior del núcleo motor del nervio trigémino. Pasan por el pedúnculo cerebeloso superior y luego atraviesan por segunda vez la línea media y llegan a la corteza paleocerebelosa. Centros paleocerebelosos corresponden a la parte media del hemisferio y al vermis. Vías eferentes. La primera neurona efectora llega al núcleo emboliforme o al núcleo globoso. Del núcleo emboliforme parten fibras para el núcleo rojo contralateral. Allí hacen sinapsis para dar origen al tracto rubroespinal, cuyas fibras participan en la constitución del cordón lateral de la médula espinal. Conducen el impulso nervioso motor semivoluntario que controla el tono muscular. Sus cuerpos neuronales asisten en el núcleo rojo. Los axones parten del borde medial de los núcleos rojos y se cruzan en el rafe mediano a nivel de la decosación tegmental anterior del mesencéfalo. En el tracto encefálico se sitúa detrás del lenisco medial y luego detrás de la oliva inferior, para terminar en la médula espinal, en el cordón lateral. Estas fibras no llegan nunca a la corteza cerebral. Los circuitos paleocerebelosos permanecen subcorticales. Sus lesiones ocasionan trastornos posturales del tipo de la hipotonía y de la hipertonía. Trastornos del tono muscular. Cuando el tono muscular disminuye, hablamos de hipotonía. La elasticidad de los músculos es excesiva y su consistencia es blanda. Las articulaciones no se encuentran bien fijadas. Cuando el músculo es contraído, se puede observar la flacidez y el movimiento es muy amplio. Por el contrario, la hipertonía es un exceso de tono muscular que produce articulaciones fijadas, a menudo en posturas anomales. Al intentar moverlas, notamos una resistencia. En ambos casos, la causa puede encontrarse en el propio músculo o en cualquier de las estructuras nerviosas que controlan el tono. Vía neocerebelosa. Corresponde a la coordinación de los movimientos voluntarios. Vías eferentes. Esta proviene de la corteza cerebral, más exactamente de la región temporal. Siguen el tracto temporopontino. También existen dos fibras frontopontinas. Todas estas fibras son directas y terminan en los núcleos de la protuberancia de la primera neurona. La segunda neurona llega a la corteza neocerebelosa, opuesta por las fibras transversas cruzadas y de la protuberancia, que van por el pedúnculo cerebeloso medio. Centros cerebelosos.
Están situados por detrás de la fisura primaria del cerebelo, en las partes posterolateral del hemisferio. Vías eferentes. Desde la corteza cerebelosa se dirigen hasta el núcleo dentado. Desde allí las fibras van al tálamo, tracto dentotalámico. Estas son fibras eferentes del cerebelo que unen el núcleo dentado al tálamo contralateral. Se sitúan en el pedúnculo cerebeloso superior y terminan en el núcleo lateral ventral, parcialmente en el núcleo ventral del tálamo. Parten de ellas y pueden ir a la corteza temporal o frontal. Algunos conceptos. El primero sería el espinocerebeloso, que corresponde a la mayor parte del vermis y el paravermis, excepto el nódulo y la úvula. Son las regiones donde terminan las eferencias provenientes de la médula espinal. El pontocerebeloso se encuentra en las regiones más laterales de los hemisferios cerebelosos y de allí donde se reciben las eferencias desde la corteza cerebral luego de su relevo en los núcleos pontinos. Trastornos. Los trastornos de la coordinación son a menudo el resultado de una disfunción del cerebelo, la parte del encéfalo que coordina los movimientos voluntarios y el control del equilibrio. Bueno, algunos trastornos son la ataxia. Se pierde la coordinación muscular. Los afectados presentan una marcha inestable y pueden dar pasos amplios. Pueden necesitar agarrarse de los muebles y las paredes para desplazarse. Dismetría. Los afectados no controlan la amplitud de los movimientos corporales. Por ejemplo, el tratar de alcanzar un objeto. Los afectados por dismetría llevan a la mano más allá de él. Disartria. No se articula bien al hablar y no se controlan las fluctuaciones en el volumen porque el músculo del habla están descoordinados. El movimiento de los músculos alrededor de la boca es exagerado. Habla escondida. El sujeto habla en un tono monótono, con tendencia a dudar al principio de una palabra o sílaba. Nistagia. Cuando se mira algo, los objetos van más allá del objetivo y se produce nistagmo. Cuando se produce nistagmo, los ojos se mueven de manera rápida y repetitiva en una dirección para luego volver un poco más lento a su posición original. Temblor. Las lesiones del cerebelo también pueden causar temblor cuando se intenta realizar un movimiento intencionado, como alcanzar un objeto, temblor intencional, o cuando se trata de mantener un miembro extendido en una posición determinada, sería la tensión temporal, y la ataxia de Friedreichsen y ataxias espinocerebelosas. Muchas gracias por su atención.